nuestra percepción del mundo, los sentidos. Fue el griego Aristóteles quien estableció que el ser humano tenía 5 sentidos que nos permitían acceder a los estímulos del mundo exterior: vista, oído, gusto, tacto y olfato. Decir que percibimos el mundo con nuestros ojos, lengua, oídos, nariz o piel es una afirmación incierta, porque la realidad es que el mundo creemos que es como nos dice nuestro cerebro que es. Nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Aristóteles. Cuando miramos una manzana, ¿por qué sabemos que es una manzana y no una pera? Veamos cómo se produce el proceso de la visión. La luz que refleja la manzana, la información visual, llega al interior de nuestros ojos a través de la córnea. Cuando alcanza la retina situada al fondo del ojo, la imagen se da la vuelta apareciendo invertida. En la retina se encuentran las únicas células sensibles a la luz, los conos y los bastones. Existen más de 100 millones de bastones y cerca de 4 millones de conos en el ojo humano. La información visual de nuestra manzana llegará hasta nuestro cerebro viajando por el nervio óptico hasta la corteza visual primaria, que se encuentra localizada en la parte posterior del cerebro, en el área 17 de Brodmann. En su viaje, nuestra manzana se ha dado la vuelta, se ha fragmentado y se ha invertido. Las neuronas de la corteza cerebral reciben la información en forma de impulsos nerviosos, de manera desordenada y caótica. Ahora hay que reconstruir la manzana como si fuera un puzzle. En apenas una fracción de segundo, unas neuronas identificarán la forma, otras el color, la posición en el espacio, hasta los más mínimos detalles de la manzana. El resultado es una representación de la manzana que miramos. Te enseñaré que este mundo en el que vives no es como crees, porque efectivamente no es como lo ves o lo sientes. Juzgas todos los objetos que te rodean por la información de tus sentidos, pero los sentidos engañan mucho más de lo que te imaginas. Nicolas Malebranche. La demostración de que vemos con el cerebro y no con nuestros ojos la encontramos estudiando a pacientes con lesiones en la corteza visual. Dependiendo de qué zona de la corteza esté dañada, las secuelas pueden ser de lo más llamativas. Una lesión en una zona concreta de nuestro cerebro puede, por ejemplo, incapacitarnos para diferenciar si quien se encuentra frente a nosotros es una mujer o un sombrero. Aunque nuestros ojos vean una mujer, nuestro cerebro nos dirá que es un sombrero, o al revés. Y aprovecho este momento para recomendaros un interesantísimo y entretenido libro del neurólogo inglés Oliver Sacks, cuyo título es precisamente ese: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Nuestros sentidos nos permiten percibir solo una pequeña porción del mundo exterior. Nikola Tesla. Igual que vemos las ondas de luz con nuestros ojos, gracias a nuestros oídos podemos oír las vibraciones que se propagan por el aire en forma de ondas sonoras. Las ondas sonoras penetran por nuestros pabellones auditivos hasta el tímpano, una membrana que al vibrar mueve los huesos del oído medio conectados a la cóclea, y es precisamente aquí, en la cóclea, donde están los verdaderos órganos auditivos. Dentro de la cóclea se encuentra el órgano de Corti, que contiene entre 15.000 y 20.000 células sensoriales especializadas e irreemplazables que captan las vibraciones y las envían al cerebro en forma, otra vez, de impulsos eléctricos. En el cerebro el proceso es similar al de la visión. En cuanto reciben la información, las neuronas se ponen manos a la obra para decodificar la información.
Además de la frecuencia y el tono, nuestro cerebro debe identificar de dónde proviene el sonido, derecha, izquierda, arriba o abajo, si se acerca o se aleja, algo fundamental para la supervivencia de cualquier especie. Y nuestro cerebro dispone de los mecanismos necesarios para localizar fuentes sonoras con precisión. Ahora, si podéis, poneros unos auriculares porque podréis comprobar cómo vuestro cerebro interpreta espacialmente el sonido. Pronto. Lo que acabas de oír es la grabación de un sonido tridimensional, una sensación tan realista que hace que nuestro cerebro crea que realmente alguien camina a nuestro alrededor. Algunos a lo mejor hasta habréis girado la cabeza. Son conocidas por todos las ilusiones ópticas o visuales, pero nuestro cerebro también nos puede engañar con el sentido del oído. De hecho, lo hace. Escuchad. Una bonita melodía, rápida, ágil, con ritmo. Ahora quiero que prestes atención y escuches esta otra. ¿Qué pensarías si te dijera que son la misma melodía? ¿Qué es lo que ha podido ocurrir? Simplemente hemos reducido la velocidad de la segunda muestra. La primera pieza tiene muchos arpegios que suenan tan rápido que nuestro cerebro no es capaz de codificar todas las notas, así que recoge solo alguna de vez en cuando y las une formando una melodía que en realidad no existe. Al reducir la velocidad, damos tiempo a nuestras neuronas para que recojan todas las notas de la pieza. La primera es, por tanto, una melodía fantasma que solo existe en nuestro cerebro, una ilusión. «100% curioso». Algunas personas ciegas utilizan el oído para formar un mapa espacial de lo que les rodea. Emplean la ecolocalización. Pueden detectar los objetos que tienen a su alrededor gracias al eco que producen la respuesta a sonidos que emiten con su boca. Es el mismo mecanismo que utilizan los murciélagos. Lo realmente interesante es que las zonas de la corteza cerebral que se activan para crear esos mapas del mundo son las correspondientes a la visión, incluso en personas invidentes desde la infancia. Nadie es capaz de señalar el lugar del cerebro donde se generan las buenas ideas. Miguel Delibes. Notar la suavidad de la piel de un bebé, la aspereza de una piedra pómez, o sentir el calor de los rayos del sol, o la esponjosidad de una almohada de plumas, todas estas cosas las sentimos gracias al tacto. El sentido del tacto es el encargado de la percepción de los estímulos que incluyen el contacto y la presión, los de temperatura y los de dolor. A través de la piel percibimos todo tipo de sensaciones, cada una de las cuales tiene receptores específicos. Los receptores encargados de la sensación de contacto son los corpúsculos de Meissner, que nos permiten darnos cuenta de la forma y tamaño de los objetos y diferenciar lo suave de lo áspero. Los corpúsculos de Pacini determinan el grado de presión que sentimos. Gracias a ellos, notamos la consistencia y peso de los objetos y podemos saber si son duros o blandos. Los corpúsculos de Ruffini perciben los cambios de temperatura relacionados con el calor y los corpúsculos de Krauss se encargan de registrar la sensación de frío. Son estos corpúsculos los que convierten en señales eléctricas lo que palpamos o notamos. Señales que llegan al cerebro, concretamente al tálamo, a través de los nervios y la médula espinal. Allí la información es procesada en la corteza cerebral del lóbulo parietal, quedando organizada siguiendo la misma distribución espacial que tiene en el cuerpo.
En nuestro cerebro existe un mapa detallado y ordenado de nuestro cuerpo. Detallado, pero totalmente desproporcionado. A este mapa sensorial se le llama homúnculo y tiene unas manos gigantescas con enormes dedos y grandes labios en un cuerpo ridículamente pequeño. Las desproporciones del homúnculo no son iguales en todas las personas. Por ejemplo, personas invidentes que leen en braille tienen un homúnculo con unos dedos extremadamente desarrollados, justo lo contrario de lo que le ocurre a personas amputadas, en las que la representación del miembro amputado en su homúnculo termina reducida a la mínima expresión. Cuando sentimos dolor, por ejemplo, si nos pinchan en un dedo con una aguja, la sensación de dolor se produce en el cerebro, pero no es el cerebro el que duele. Dicho sea de paso, el cerebro no puede sentir dolor. Sin embargo, donde notamos el dolor es en la yema del dedo que ha sido pinchado. Lo único en lo que tenemos que creer es en nuestros sentidos, herramientas que utilizamos para percibir el mundo. Vista, tacto, memoria. Si nos mienten, no podemos confiar en nada. Aunque no creamos, no podemos viajar en otra dirección que no sea la que nos marcan nuestros sentidos, y debemos llegar hasta el final. Neil Gaiman. Si hay un sentido capaz de evocar de manera instantánea recuerdos de momentos pasados, es el olfato. El olor a libros nuevos, el aroma a cera de una iglesia o un perfume nos pueden trasladar instantáneamente a momentos que quizás habíamos olvidado. Olfato, memoria, emoción y reproducción están íntimamente relacionados. El olfato es el más antiguo de nuestros sentidos y también el primero que se desarrolla. Olemos ya en el vientre de nuestras madres. Un recién nacido es capaz de distinguir y reconocer el olor del pecho de su madre. Las moléculas de olor penetran por nuestra nariz hasta que alcanzan el fondo de las fosas nasales. Allí se encuentran entre 12 y 20 millones de neuronas receptoras capaces de captar las moléculas olfatorias del ambiente. Estas neuronas traducen la información olfativa en impulsos eléctricos que llegan directamente a los bulbos olfatorios, sin pasar antes por el tálamo. Es el único de nuestros sentidos que se salta esta parada obligatoria. Las neuronas olfativas se encuentran dispersas por la corteza cerebral. No hay un mapa en nuestro cerebro en donde se localice este sentido. Por tanto, la información olfatoria llega a diferentes zonas de la corteza, a la amígdala cerebral y a la corteza insular, implicadas en las emociones. Es por esto por lo que determinados olores pueden desencadenar reacciones emocionales. También alcanza la corteza entorrinal y el hipocampo, regiones del cerebro esenciales para la formación de memoria. También llega a la corteza orbitofrontal, que entre otras funciones sirve para dotar de valor hedónico y placentero a los estímulos sensoriales que percibimos. Evita, por ejemplo, que las personas respondamos instintivamente a determinados estímulos olfativos ligados al sexo. Uno de los primeros síntomas que suelen aparecer en el inicio de enfermedades relacionadas con la pérdida de la memoria, como por ejemplo el Alzheimer, es la alteración del olfato. Muy relacionado con el olfato está el último de los sentidos de nuestra lista, el gusto. Están tan relacionados que si nos tapamos la nariz y los ojos e ingerimos un alimento del que conocemos perfectamente su sabor, somos casi incapaces de reconocerlo. Salado, amargo, agrio, dulce y umami. Estos son los 5 sabores que podemos experimentar. Los sabores en realidad no son propiedades físicas de los alimentos, sino como las demás experiencias sensoriales que hemos visto, son fenómenos mentales evocados y generados por la actividad cerebral. El dulce, por ejemplo, no es una propiedad física del azúcar, sino una cualidad mental que esa sustancia evoca en nuestro cerebro.
En el caso del gusto, sí existe un mapa en la corteza cerebral. Existe una zona cuyas neuronas procesan el gusto amargo tras el dulce, otras el salado y otras el umami. A lo largo de las diferentes ediciones de este programa 100% Ciencia, hemos visto cosas asombrosas. Nos hemos asomado al interior de un agujero negro, hemos viajado hasta el Big Bang, hemos desvelado los secretos de las estrellas. Bien, pues hoy, en 100% Ciencia, os queremos acercar al objeto más maravilloso, interesante y aún desconocido de la naturaleza. Y no vamos a tener que viajar muy lejos, el cerebro. Nos acompaña hoy en 100% Ciencia Facundo Menes, neurocientífico, creador del Instituto de Neurología Cognitiva y del Instituto de Neurociencias de la Universidad Favaloro, lo diré bien, en Argentina, y además autor, junto a Mateo Niro, de un estupendo libro de divulgación científica editado por Paidós, Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor. Saludamos ya a Facundo. Facundo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a tu programa. No, gracias a ti por estar con nosotros y por acercarnos, a través de tu libro y en este caso de tus palabras, pues acercarnos al cerebro, que lo tenemos encima de nuestras cabezas, formando nuestra cabeza, digamos, y pocas veces pensamos en nuestro cerebro. ¿Qué sabe el cerebro sobre el cerebro? Bueno, el cerebro es el único órgano en el mundo, en el universo, que intenta entenderse a sí mismo. No hay otro órgano en el universo que intente entenderse a sí mismo. Y bueno, todavía quedan las preguntas más difíciles por responder, que es la conciencia, una teoría general sobre el cerebro, pero en las últimas décadas se ha avanzado más sobre el conocimiento del cerebro que en toda la historia de la humanidad. Así que es un fenómeno muy interesante. Las nuevas técnicas de neuroimagen nos han permitido avanzar mucho a la hora de conocer y ver directamente cómo funciona nuestro cerebro. Exactamente. Yo creo que hubo 3 factores claves para proveer tanta información en las últimas décadas sobre el cerebro, repito, más que en toda la historia de la humanidad. Primero es el avance de la genética, el avance, como tú dices, de las neuroimágenes que permiten estudiar in vivo procesos cerebrales. También la determinación de las potencias económicas mundiales, Europa, Estados Unidos, China, para estudiar el cerebro. Hoy hay miles de científicos estudiando el cerebro. Yo creo que la combinación de estos factores ha hecho que en las últimas décadas el conocimiento sobre el cerebro ha sido explosivo, ¿no? Temas de los que hablas en tu libro, son muchísimos. Desde todos los puntos de vista, creo yo que se puede entender a nuestro cerebro, aparecen en este libro. Si tú preguntas a la gente de a pie, no a los científicos, a los ciudadanos, les preguntas acerca del cerebro y parece que el cerebro simplemente es lo que nos hace inteligentes. El cerebro nos aporta mucho más. Totalmente, somos seres emocionales incluso. Las emociones son procesos que nos ligan a nuestro pasado evolutivo, las emociones básicas, primarias, como la alegría, la tristeza, la sorpresa, el asco, la ira, el miedo, pero también tenemos emociones secundarias que nos diferencian del pasado evolutivo, como el orgullo, la culpa, la vergüenza, que depende de la cultura. Entonces, en realidad somos mucho más que seres inteligentes, también somos seres emocionales, y la emoción facilita la conducta humana, facilita la memoria, facilita la toma de decisiones. Claramente, somos más que inteligentes. ¿Dónde encontramos, o hay un lugar donde podemos encontrar esas emociones, que yo creo que es lo que realmente nos hace humanos, en el cerebro? En una época se intentaba asociar un área cerebral con una función. Hoy sabemos que el cerebro trabaja en red. Cuando procesamos una información cognitiva o un módulo emocional, se activan varios circuitos y varias redes cerebrales, y el cerebro se activa en red. Sin embargo, hay áreas que son más importantes para una función determinada. Hoy sabemos que estas emociones primarias que te nombré, miedo,
alegría, tristeza, sorpresa, ira, asco, tienen un sello, un circuito neural específico cada una. Pero hay que tener en cuenta que, como dije antes, el cerebro trabaja en red. Vamos a volver a la inteligencia que decía yo antes. ¿Realmente la inteligencia hace que las personas más inteligentes o extraordinariamente inteligentes tienen un cerebro fisiológicamente diferente a las personas normales? Bueno, se ha estudiado el cerebro de Einstein, por ejemplo, hay algunos hallazgos, pero nada, en mi opinión, contundente. Lo que pasa es que es difícil desde la ciencia definir la complejidad de la inteligencia humana. La inteligencia humana es mucho más que lo que puede medir la ciencia hoy, que es el coeficiente intelectual. Ahí va yo, es medible, es mensurable mediante un test. Bueno, un aspecto de la inteligencia es mesurable, el coeficiente intelectual. Pero, ¿qué es el coeficiente intelectual? Bueno, son pruebas que tienen pruebas más lógicas, que tienen que ver con la aritmética, pero eso para nada representa toda la complejidad de la inteligencia humana. Cómo medir la ironía, cómo medir el humor, cómo medir la inteligencia social, la inteligencia emocional. Así que yo quiero que la audiencia tenga claro que la ciencia hoy no puede medir toda la inteligencia humana en su complejidad. Puede medir un aspecto de la inteligencia que es el coeficiente intelectual, pero para nada la inteligencia en su totalidad. En el caso del cerebro, ¿el tamaño sí que importa o es más importante la forma en la que está organizado? Como comentabas antes, esa red neuronal es lo que determina la capacidad de ese cerebro y el tamaño del cerebro. Obviamente ha llegado a un punto en el ser humano que no puede crecer más. Sí, el cerebro cambia en miles y miles y miles de años. Un ejemplo para que la audiencia tenga claro que el cerebro en términos de cambios anatómicos es conservador. La especie humana ha adquirido la lectoescritura hace 5.000 o 6.000 años. Eso en términos evolutivos no es mucho, es casi nada. Inclusive en 5.000 años o 6.000 años es tan poco evolutivamente que el cerebro no ha desarrollado nuevas áreas para la lectoescritura. La lectoescritura ha tomado áreas del cerebro visual. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cerebro cambia anatómicamente en miles y miles de años y no va a cambiar el cerebro humano porque la generación siguiente va a ser más inteligente o no. Ahora, dicho esto, lo importante en el cerebro no es tanto la forma, sino la experiencia de la vida, los estímulos. La conducta humana es una combinación que todavía no podemos descifrar sobre lo biológico, lo genético, pero también el entorno, el estímulo ambiental, las experiencias. Todo esto va modulando el cerebro y eso es realmente lo importante más que las formas. Hablas en tu libro, Facundo, de un aspecto, una cuestión que se llama el efecto Flynn, que cada generación en los test de inteligencia de los que hablábamos antes obtiene puntuaciones más altas que las anteriores. Ahora esto lo voy a mezclar con otra cuestión que también planteas en este libro, que es que si nos está volviendo o no más tontos, digamos, entre comillas, Internet, la capacidad de memorizar que estamos perdiendo. ¿Entiendes por dónde voy? Perfectamente. Y es muy importante tu pregunta porque debemos reflexionar sobre el impacto de la tecnología en el cerebro. Como te dije antes, el cerebro no va a cambiar anatómicamente por la tecnología. No es que va a haber un tercer lóbulo cerebral por Facebook o un lóbulo cerebral por Twitter. El cerebro, como te dije antes, cambia en miles de años y miles de años. La lectoescritura, que hace 5.000 años que apareció, todavía no tiene un circuito propio, así que en ese aspecto no va a haber grandes cambios. Ahora, va a haber grandes cambios en la conducta humana si no limitamos el uso de la tecnología. Por ejemplo, los chiquitos ahora están todo el día conectados. Los chiquitos tienen que volver a estar aburridos, tienen que volver a tener introspección, tienen que volver a imaginar, no pueden estar todo el día conectados. Además, la conexión permanente a la tecnología en personas con tendencias ansiosas, compulsivas, pueden generar más conductas obsesivas, compulsivas, ansiosas. Así que la tecnología es fantástica, no va a cambiar la anatomía del cerebro, pero en personas con conductas ansiosas, compulsivas, obsesivas va a aumentar
esas conductas, y en los chiquitos debemos limitar el uso, aunque es muy útil porque los chiquitos tienen que volver a tener introspección, tienen que poder volver a aburrirse, a imaginar el futuro, no pueden estar todo el día conectados. Así que el debate de la tecnología en el cerebro es un tema muy candente. Cuando una persona con Alzheimer deja de reconocerse en el espejo, ¿qué parte del cerebro es la que no está? Bueno, la primera es muy buena la descripción, porque una de las cosas terribles del Alzheimer es que uno pierde la identidad. Claro. Uno no empieza a reconocer a la familia, no recuerda sus experiencias personales, y la memoria es la identidad de uno, es lo que nos hace humanos, en cierta manera. Entonces, lo primero que se desgasta en el Alzheimer es una zona que está en la base de ambos hemisferios, se llama hipocampo. El hipocampo es una estructura cerebral que tiene la forma de caballito de mar, y de ahí su nombre, y es clave para la memoria reciente, para consolidar la memoria más reciente. Por eso las personas con Alzheimer dicen, no me acuerdo de la semana pasada o del año pasado, pero me acuerdo de mi infancia o de mi adolescencia. Por cierto, perdona que te interrumpa, Facundo, pero para nuestros oyentes, si quieren, no vamos a entrar ahora en el funcionamiento del hipocampo, pero es muy fácil de encontrar en Internet la historia del paciente HM, gracias al cual, se pudo conocer la importancia que tiene el hipocampo precisamente para fijar los recuerdos a corto plazo. Exactamente, HM era un paciente tuvo un traumatismo de cráneo, se cayó en la bicicleta y hubo una cicatriz en el cerebro que producía epilepsia incontrolable, y le sacaron ambos hipocampos y le curaron la epilepsia, mejoró la epilepsia, pero nunca más aprendió nada nuevo, justamente porque se dieron cuenta que esa área que removieron, el hipocampo, era clave para consolidar nuevas memorias. Eso es lo que se afecta en el Alzheimer, lo que se gasta en el Alzheimer, lo que se atrofia es el hipocampo, y luego la enfermedad empieza a avanzar a centros más emocionales y a la corteza cerebral. Así que no sabemos bien el área específica del reconocimiento y la identidad personal, pero esas son las áreas que se desgastan en la enfermedad de Alzheimer. Antes de terminar esta charla, que por desgracia tenemos que poner el punto final, aunque tengo el estupendo libro en formato digital, eso sí, pero del que todavía me queda por disfrutar, no puedo dejarte marchar sin hacerte esta pregunta. ¿Es tan diferente el cerebro de los hombres y las mujeres, o no el cerebro en sí, sino el funcionamiento? ¿Estamos tan lejos los unos de los otros? Bueno, mira, hay diferencias, claramente. Desde el útero ya hay un baño hormonal diferente si el cerebro es femenino o el cerebro es masculino. Además, la mujer está preparada, potencialmente tiene la posibilidad o tiene la experiencia de ser madre, de tener un bebé, de amamantarlo. Si dijimos que la experiencia cambia nuestro cerebro, imagínense estar preparado o tener esa experiencia. Entonces, hay diferencias entre el cerebro masculino y femenino. Hay muchos estudios en marcha, otros que se han terminado. No hay una diferencia anatómica clara. Un patólogo, que es un médico que ve cerebros post-mortem, no puede diferenciar, viendo 10 cerebros en una mesa, cuál ha sido de una mujer o de un varón. Pero si bien no hay diferencias anatómicas importantes, claramente hay diferencias funcionales, y una de las diferencias funcionales más importantes es el proceso empático de modulación emocional o empática. Las mujeres tendrían un proceso de modulación emocional o empática diferente a los varones. Por eso las mujeres son muy importantes en los grupos. El éxito de los grupos está determinado por la presencia de mujeres, porque procesarían en forma diferente la emoción y la empatía. Facundo Menes, la verdad es que se me quedan en el tintero muchísimas preguntas, pues por ejemplo, si nuestro cerebro es altruista o egoísta, este planteamiento que haces de la importancia del cerebro y la relación con las enfermedades cardiovasculares, que me parece muy interesante, un tema que también tratas en este libro. Ha sido un placer hablar contigo estos minutos sobre el cerebro, que es un tema, apasionante. La verdad es que sí, decía yo que es el objeto más maravilloso del universo, y sin duda lo es, y lo tenemos en nuestra cabecita aquí dentro, muy cerca. Muchísimas gracias, lo dicho, nos hablaremos en otra ocasión seguro. No, el placer ha sido mío, y además te felicito por tus conocimientos de ciencia. Me ha impactado tu conocimiento del caso HM. Te mando un abrazo y quedamos en contacto. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Un besito. Chao, chao.
ver la música, oler los colores o sentir los olores. Esto le ocurre a entre un 2 y un 4% de la población. Son sinestetas. Los violines, los profundos tonos de los contrabajos y muy especialmente los instrumentos de viento personificaban entonces para mí toda la fuerza de las horas del crepúsculo. Y todos mis colores en mi mente estaban ante mis ojos. Líneas salvajes, casi enloquecidas, se dibujaron frente a mí. Así expresaba Vasily Kandinsky, el precursor de la abstracción en la pintura, su primera experiencia sinestésica. Ocurrió cuando asistía a una representación de la ópera Lohengrin. Mientras Kandinsky escuchaba a Wagner, fue capaz de ver la música. Colores, líneas y formas aparecieron con claridad en su mente, no a través de sus ojos, sino de sus oídos. Para Kandinsky, el mundo suena, y la música es el referente de toda creación artística. Un cuadro puede ser la representación visual de una composición musical. Por ejemplo, el naranja era para él como el tañido de una campana de iglesia. La sinestesia es una confusión de los sentidos en el cerebro. En las personas sinestetas, un estímulo determinado de un sentido evoca siempre y de una forma automática e involuntaria una percepción concreta de un sentido diferente. No son asociaciones o recuerdos, son experiencias absolutamente reales para ellos. La sinestesia no es una enfermedad, es una forma diferente que tiene el cerebro de interpretar el mundo.